Bien, muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto de volvernos a encontrar luego del feriado, ¿no? ¿Qué tal lo pasaron? ¿Cómo están? A ver, coméntenme. Están bien, seguramente, ¿no? Ok, muchachos, me da un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir la sesión del día de hoy. Ok, sí se escucha, o sea, todo bien. Ahorita tenemos 17 participantes, todavía falta, estamos en la mitad prácticamente. Pero sin embargo vamos conversando algunos aspectos que es necesario que sepamos. Ya algunos me han ido enviando por el correo eh, en sus grupos y digamos, un anticipo del título, más o menos una propuesta del título, ¿no? Que tenían ustedes que formular. Pero antes de nada, a ver, refrésquenme la memoria, todavía no tenemos un delegado, ¿no? ¿Es así o no? A ver, Montesa, ahí está Montesa, lo veo en la relación a Montesa. Wilmer, Sí, profesor, ya habíamos Marilu, ¿no? escogido, bueno, no, Lorena Obando, Ah, ¿qué tal? buenas noches. Sí, ya teníamos un delegado, era Jorge Castillo, que se ofreció en ser delegado del aula. Ya, ¿y subdelegado? No, todavía no, subdelegado no hay. Ah, voluntariamente. ¿Cómo se llama? A ver, la verdad no tomé nota, seguramente se me ha olvidado. A ver, ¿me dices cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Era Jorge Castillo, su delegado. A ver, Jorge Castillo, ok. Bien, entonces ya tenemos a Jorge Castillo, acá me ponen Montesa como subdelegado, dicen. A ver, Montesa, ¿está por ahí? Wilmer, Wilmer, Wilmer Montesa, ¿estás por ahí? Wilmer, ¿me escuchas? Acá le están proponiendo a Montesa como subdelegado. A ver, ¿qué dices, Wilmer? Te escuchamos. Wilmer, ¿no estás conectado? Bueno, en todo caso nos iremos poniendo de acuerdo, ¿ya? Ya que no tiene conexión, me parece. Ok, Jorge, voy a revisar el correo. Sí, ya he estado revisando, he estado agrupando inclusive. Tengo, sí, pero me parece que no están todos, ¿ah? Porque son 32 estudiantes, 32 matriculados. Me parece que no están todos. Sí he estado recepcionando el correo, lo he estado agrupando también, lo he estado guardando. Bueno, yo tengo en la lista en la lista oficial del campus hay 32. ¿Ok? Bien, me parece que no están todos. Wilmer, ahí está en el chat. Buenas noches, ¿cómo estás? Por ahí te están proponiendo como delegado, ¿qué dices? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Wilmer? Bien, gracias. Qué bueno, a ver, ¿qué dices? Por ahí se están proponiendo como subdelegado. A ver, ¿qué dices? Perdón, no le copié bien. No, te digo que te están proponiendo como subdelegado, Ya porque está bien, está bien. el Está delegado es bien. Jorge Castillo. Ya está bien. Ok, entonces, a ver, entonces Wilmer va a quedar como subdelegado, ¿ya? Les voy Ya, a, ok. le voy a agradecer tanto a Jorge Castillo como a Wilmer que me envíen sus datos, ¿ya? Para llenar la ficha de elección de delegado. Necesito su código, su correo, apellidos y nombres, su teléfono, ¿ya? Su celular, ¿ok? Su código de estudiante también. Eso, sus apellidos y nombres completos, además de su correo electrónico y su número de teléfono, número de celular, ¿ok? Eso me lo envían tanto Jorge como Wilmer, ¿ya? Para tener el formato de elección de delegados, ¿ok?
Bien, muchachos. Entonces, creo que ya ahora sí ya somos mayoría, ya estamos con 22 en línea. Por lo tanto, vamos a dar inicio a la sesión, ¿ya? Antes de nada, quiero, que observemos este video. Está ahí en pantalla. Sí lo observan, ¿no? Sí, sí, profesor. ¿Confirman? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver este video, ¿ya? Por favor, tomamos atención. ¿Qué es un proyecto? Algunas veces, una organización requiere desarrollar un producto nuevo para llevarlo al mercado, o puede ocurrir que se haya comprometido a crear un nuevo servicio para un cliente. Cualquiera que sea el caso, para lograr este tipo de objetivos, la organización debe planear y ejecutar un proyecto. Los proyectos son iniciados y organizados por diferentes razones. Pueden ser comisionados para llevar una necesidad de negocio, lograr algún objetivo estratégico o cumplir con cierta demanda de mercado. Un proyecto es el resultado del esfuerzo coordinado por varios actores para alcanzar un objetivo específico, a través de un conjunto único de actividades interrelacionadas, utilizando recursos de manera efectiva y con un tiempo establecido. Cada proyecto es único debido a que por lo general las organizaciones no lo han implementado previamente o lo han hecho de forma intermitente en el pasado. Un proyecto es temporal. Sin embargo, no implica necesariamente que este sea de corta duración. En la metodología de gestión de proyectos, estos son planeados de principio a fin y las tareas requeridas para complementarlos son realizadas de manera secuencial. Esto significa que se llevan a cabo por los encargados acción tras acción, en un orden lógico y coherente. Existe una gran diferencia entre un proyecto empresarial y un proceso de negocio. Sin embargo, lo importante es recordar que un proyecto tiene un inicio y un final, que el proyecto tiene metas y restricciones, que tiene que someterse a límites de tiempo y un presupuesto o costos asociados, que son finitos y tiene parámetros que debe respetar. Esto es parte del alcance del proyecto. Por su parte, los procesos de negocio son las actividades repetitivas que una organización debe asumir, como los procesos de nómina, contabilidad y tesorería. Esto quiere decir, son las actividades cotidianas de la dinámica de una organización. Usualmente, un proyecto grande requiere de la colaboración de varias personas, mientras que un proyecto pequeño puede ser gestionado por una sola persona. Un proyecto exitoso no depende solamente de un administrador o gerente, también requiere que éste cumpla ciertos roles de forma efectiva. Por ejemplo, liderar al equipo teniendo claro el rumbo del proyecto, facilitar que los canales de comunicación sean claros con y entre los miembros del equipo, así como llevar el control, la planeación y la supervisión de todas las actividades. Bien, muchachos, hemos visto el video. Por ahí, por favor, a ver si hay algún comentario, alguien que quiera intervenir, por favor. El tema de hoy es básicamente lo que es un proyecto, ¿no? Y los conceptos fundamentales de proyectos. Entonces, vamos a hablar, hoy día vamos a desarrollar la sesión sobre ese tema, ¿ok? A ver, ¿alguien quiere intervenir? ¿Un comentario, una intervención por ahí? Ok, si no hay nada, vamos a pasar a desarrollar lo que es la sesión de hoy. Se observa, ¿no? ¿Todos observan? ¿Me confirman? Sí, sí, Se observa. Ok, Bien, muy profesor. bien. Acá tengo, a ver, en el chat. Allá, me están mandando Wilmer Montesa sus datos. Ok. Bien, a ver, ¿qué será un proyecto entonces? Un proyecto, como podemos ver en pantalla, antes de pasar a la definición de proyecto, por favor hay que tomar nota respecto a el curso, bueno, la denominación del curso es diseño y formulación de proyectos, dependiendo de la universidad, ¿no? Hay universidades que llevan el curso de formulación y evaluación de proyectos. En sí, la nominación puede variar con pequeños términos, pero al final es formulación o diseño y evaluación de proyectos, por ejemplo. Y hay otro curso, no sé si está dentro de su malla curricular, la verdad no lo he visto, o de repente está como electivo, que es gestión de proyectos. Ojo, no es lo mismo, eso hay que tenerlo claro, ¿ya?
formulación y evaluación de proyectos o diseño y evaluación de proyectos no es lo mismo que gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, nos podemos confundir, ¿no? Porque, a ver, Mamani dice, sí, gestión de proyectos, ¿ya llevaron o van a llevar? ¿O es selectivo? A ver, ¿qué me dices, Jaime? Ah, ok, efectivamente, ¿ves? Probar este curso para llevar después gestión de proyectos. Ajá, efectivamente, a eso quería llegar. Ok, entonces, miren, van a llevar diseño y evaluación de proyectos y luego viene la gestión de proyectos, que a veces nos confundimos, ¿no? Entonces, diseño y evaluación de proyectos, en este caso, es la antesala para llevar lo que es gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no? Acá, en esta parte, lo que se hace es, como ya lo vamos a ver más adelante, preparar un proyecto. Es decir, vamos a elaborar un documento técnico. El proyecto es un documento técnico que tiene niveles. Ya ustedes lo han visto, todo se inicia con una idea, luego pasamos al perfil, el perfil de proyecto, y ese perfil también va a tener niveles, ¿no? Podemos hacer un proyecto a nivel, valga la redundancia, de perfil, de prefactibilidad o factibilidad. Y luego viene el estudio definitivo. Hasta ahí es el diseño y evaluación de proyectos. La siguiente etapa, ¿cuál es? La ejecución. ¿Ok? Y en la ejecución ya entra lo que es la gestión de proyectos. O sea, la ejecución, el monitoreo, el control y la culminación del proyecto. Entonces, esa parte ya corresponde a la gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que tener las cosas claras y diferenciar adecuadamente, ¿ya? Entonces, es como, a ver, para hacer un ejemplo simple y sencillo que todos podamos entender. Cuando hablamos diseño y evaluación de proyectos, vamos a suponer que nosotros queremos tener nuestra casa propia. Entonces, por ahí nos dice, oye, ¿tienes tu proyecto para hacer tu casa? Ok, ¿y en qué consistirá entonces el proyecto de elaboración de una casa? Pues tendrás que hacer los planos. Ahí está, seguramente me están escuchando los civiles, ¿no? Tendrán que hacer ¿no? los planos de su casa, todos los planos, ¿no? Tendrán que comprar los materiales, tendrán que hacer la cotización, es decir, todo antes de la construcción. O sea, antes de empezar la construcción de la casa. Todo eso corresponde a diseño y evaluación de proyectos. Desde el momento en que se empieza a cavar las zanjas, que seguramente va a ser la primera actividad de ejecución, ¿no? Cuando ya se tiene el terreno, o sea, cuando ya se tiene el terreno, ya se tienen los materiales, ya se tienen los recursos, es decir, personal, ¿no? Materiales, etcétera, todo lo necesario, y se empieza con las actividades, ahí termina la parte de diseño y evaluación de proyectos y comienza la gestión de proyectos, ¿ok? Que es otro curso, como digo, ya tiene otro esquema, digamos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro, por favor, ¿ya? Por lo tanto, rápidamente, acá tenemos en pantalla, entonces, ¿qué es un proyecto? Es un plan o solución que se presenta a un problema tendiente a resolver entre varias. Al final, Tener una consulta. ¿sí? Buenas noches. Y por decir, las empresas proyectistas, ¿en qué etapa estarían? ¿Estarían en la diseño y evaluación de proyectos Claro, por o en la supuesto, gestión de proyectos? por Ahí supuesto. estaría, ¿no? Estamos en diseño y evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque salvo que esa empresa ejecute el proyecto. Si esa Ah, empresa ya. solamente hace el diseño, ¿no? Puede hacer el diseño, la evaluación, inclusive puede hacer el estudio definitivo, ¿no? Que es justamente el límite en la que queda el diseño y evaluación de proyectos. Si de ahí ya pasamos a la siguiente etapa, desde el momento en que ya viene la etapa de ejecución, entonces ya estamos en gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces eso hay que tener bien claro la diferencia. ¿Ya? También tenemos acá otra definición que dice es una propuesta de inversión y orientada a solucionar un problema, ¿no? Es una propuesta de inversión porque acá obligadamente pues se necesita la parte de monetaria para poder tener todos los materiales, todos los recursos necesarios para iniciar la ejecución del proyecto. También dice que implica un análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. ¿Por qué? A ver, ¿alguien me dice
Porque si ustedes han visto la estructura de un proyecto, ojo, dependiendo del tipo de especialidad, por si acaso, ¿no? Cada carrera va a tener pues, su estructura, seguramente. Los industriales tendremos una estructura para elaborar un proyecto industrial o para elaborar un producto. Los civiles tendrán pues, un esquema para elaborar su proyecto, ¿no? Igual, los ambientales, igual, ¿no? O sea, cada carrera va a adecuar el esquema a su especialidad, pues, ¿no? Entonces, pero lo importante es que necesitamos la inversión y esa inversión está dirigida ¿a qué? Está dirigida a solucionar un problema, ¿ok? Muy bien, entonces, les hablaba de que, si bien es cierto, ya tenemos la idea, ¿no? Que seguramente es la primera fase que vemos acá, que es la identificación, es decir, tengo que identificar mi proyecto. Ustedes ya era parte de un pequeño trabajo que les encargué, en la que quedamos en que ustedes tendrían que identificar, o sea, hacer una lluvia de ideas y al final quedarse con una idea para su proyecto, ¿no? Entonces estoy identificando. Y ustedes ya recuerdan que eso nace a partir de ¿qué? De una necesidad. O sea, necesito construir mi casa, hay una necesidad. La insatisfacción de algo origina también un proyecto. No estoy satisfecho con lo que me ofertan actualmente, pues ahí nace un proyecto para solucionar esa insatisfacción. ¿Ok? Entonces, la primera fase de un proyecto es la identificación, la preparación, la aprobación, la ejecución, la operación y mantenimiento y la evaluación. Entonces, nosotros, por ejemplo, esto es la fase de un proyecto completo, es decir, desde su inicio hasta su final. Entonces acá, por ejemplo, tendríamos nosotros que separar la parte de diseño y evaluación y la parte de gestión de proyectos. La gestión de proyectos, como digo, comienza con la ejecución, ¿no? Con la ejecución. Desde el momento en que empezamos con la primera actividad, estamos en la parte de ejecución. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando con lo que es lo primero que vimos, que era la identificación de un proyecto, en primer lugar tendremos pues un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es pues describir, ¿no? Si el origen, la razón del nacimiento de un proyecto es un problema, pues obviamente tendremos que describir el problema y explicar en qué consiste el problema. Eso es un diagnóstico, ¿no? Tendremos que hacer un diagnóstico para qué, para justificar cuál es la razón por la que vamos a desarrollar un proyecto. Entonces hay que describir el problema y hay que explicar un problema. Hay que describir el problema y hay que explicar en qué consiste esto. ¿Ok? A ver, tenemos el chat. Bueno, sí, estamos grabando la clase, sí, efectivamente. ¿Ya? Entonces, tenemos la descripción del problema y tenemos que explicar el problema. Cuando nos referimos a la parte de describir un problema, se hace referencia a que se deben anotar las principales manifestaciones y características del problema. Acá vamos a utilizar una herramienta que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y nosotros, bueno, como ingeniero industrial, yo les hablo, también los ingenieros civiles y otras ingenierías también hacemos uso de otra herramienta que nos ayuda a identificar un problema y ver sus causas. A ver, ¿alguien me dice qué herramienta es esa? A ver, una herramienta de la ingeniería. Pues bien, a ver, ¿alguien? ¿Qué herramienta utilizaríamos acá? Pues acá se utiliza, por ejemplo, el famoso diagrama de Ishikawa o el diagrama causa-efecto, ¿no? Donde tenemos, o también se le conoce como el diagrama espina de pescado, ¿no? Donde la cabeza del pescado viene a ser el problema y las causas que lo originan vienen a ser pues las espinas del pescado, ¿no? ¿Ok? Efectivamente, ¿no? Como dice Jaime, el pescadito.
Otra herramienta que también vamos a ver, porque bueno, el diagrama de Chicago ya lo conocen, ¿no? Eso ya muchos de nosotros y de ustedes lo ha empleado. Lo que sí vamos a ver ahora como una parte también para ampliar la herramienta que se utiliza en esta parte es el árbol de problemas. También es una metodología que nos ayuda justamente a desarrollar esta parte, ¿no? Nos ayuda a describir, a identificar el problema para describir sus causas y cuáles son sus efectos o sus consecuencias, ¿no? Entonces acá podemos utilizar también el árbol de problemas. El segundo paso es la propuesta de solución, ¿no? Es decir, una vez ya que hacemos el diagnóstico, pues acá vamos a ver cómo solucionamos esto. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues elaborando o diseñando o formulando el proyecto, pues, ¿no? Como les dije inicialmente, pues, va a depender de la carrera, ¿no? Cada carrera puede tener su propio esquema para elaborar su proyecto, ¿no? ¿Ok? Pero al final tenemos que diseñar y formular el proyecto. ¿Ok? Bien. Bueno, existen algunas metodologías que nos ayudan, ¿no? Que nos ayudan a identificar los proyectos. Hay una metodología llamada planificación de proyectos por objetivos. Es decir, elaboramos o formulamos todas las acciones, todas las actividades en función de los objetivos, ¿no? Eso es una metodología que hoy en día como que ya no tiene vigencia, ¿no? Hoy en día ya se trabaja, por ejemplo, un plan o un proyecto se trabaja por resultados. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar, o sea, se trabaja hoy en día o se planifica o se elaboran los proyectos por resultados, ¿no? Pero sin embargo no queda de más mencionar, ¿no? Que también esto se empleaba, ¿no? Elaborar los proyectos por objetivos. Otra herramienta que nos ayuda a identificar es el FODA, que ustedes ya conocen muy bien, ¿no? Que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando uno hace un proyecto social, ¿no? En el ámbito rural, por ejemplo, puede utilizar este diagnóstico, ¿no? El diagnóstico rural rápido, el diagnóstico rural participativo. El rápido se trabaja con información estadística, ¿no? Que justamente la razón de ser del Instituto Nacional de Estadística es eso, ¿no? O sea, los censos se hacen eso. ¿Para qué? Para conocer en qué situación o cuál es el diagnóstico de las diferentes zonas que tiene el país, tanto urbanas como rurales. Entonces, esto es una metodología en la cual se utiliza la información estadística. El diagnóstico rural participativo es una herramienta que se utiliza con la participación de los involucrados, ¿no? De los beneficiarios del proyecto, por ejemplo. Asimismo, existe la metodología del plan de acción cooperativo y la planificación del desarrollo local, ¿no? O sea, todos los gobiernos locales, por ejemplo, tienen un área de planificación donde se planifica los proyectos a realizar, ¿no? Hoy en día también seguramente ustedes han escuchado hablar del presupuesto participativo, ¿no? Es básicamente la adecuación a esta metodología, ¿no? Donde participan la sociedad civil, mejor dicho, ¿no? Donde participa la sociedad civil para priorizar, para identificar qué proyectos necesita la región o la zona y bueno, pues, ¿no? Se elabora el plan, ¿no? Ok. Continuando con pasamos a la parte de preparación de proyectos. Cuando uno elabora un proyecto, esto debe responder a una pregunta, ¿no? ¿Es o no conveniente realizar una inversión? ¿Ok? Entonces, a manera de ejemplo, yo les pregunto, bueno, hablando por la naturaleza misma de la carrera, por ejemplo, hablando cuando nosotros como ingenieros, como profesionales o como emprendedores, puede ser el término, tenemos un capital. Este capital puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande. Entonces, generalmente lo que sucede en nuestro país es que somos un país muy emprendedor. Dentro de un estudio que se ha realizado hace 2 años, no más recientemente, el Perú es el país más emprendedor de Latinoamérica, ¿no?
Entonces, somos el primer país emprendedor de Latinoamérica. Pero la pregunta es, lamentablemente, sí, pues somos emprendedores, pero lo que no tenemos es la otra parte, es decir, la parte técnica. La pregunta es, por ejemplo, este año, 2020, vamos a suponer, de 100 personas que están emprendiendo un negocio, que están iniciando un proyecto, ¿no? Un proyecto de un negocio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que llega al quinto año, por ejemplo, al 2025? ¿Cuánto creen? ¿Llegan los 100? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿alguien quiere intervenir? Llegarán solo 5 nomás, y de los cuales solo se mantendrán 3, así, con una fluidez activa de ingresos. Muy bien, Yauri. Efectivamente, por ahí están las cifras. Generalmente al quinto año no llegan más del 8%, máximo 10%. Las estadísticas lo dicen. Es decir, de 100 que inician un negocio, un emprendimiento en este año, al quinto año no llegan más de 10, llegan 8, como dice su compañero, 6, 5, ¿ok? Al quinto año. Y luego, para mantenerse, es otra situación también que es necesario analizar, ¿no? Entonces, el tema es lo siguiente, ¿qué es lo que pasa o por qué sucede esa situación? Porque no, o sea, hacemos el emprendimiento o iniciamos un emprendimiento sin un plan, sin un proyecto, sin un documento técnico. Simplemente lo iniciamos por iniciar, porque tenemos ahí un capital, ya sea pequeño, mediano o grande, y por ahí observamos una idea de proyecto y lo iniciamos sin previamente tener un plan, sin previamente tener el documento técnico. Y ese documento técnico que debemos de tener es justamente el proyecto, ¿no? O muchos de nosotros también seguramente hablado de escuchar, por lo menos debemos de tener un plan de negocio. Si no un proyecto, por lo menos un plan de negocio. Que digamos es un proyecto con una forma de elaboración un poco más rápida, ¿no? Con información, digamos, no tan detallada, pero por lo menos es un documento técnico que nos va a guiar, ¿ok? Entonces, ese es el problema, que nosotros no elaboramos ese documento técnico. Ese documento técnico es el proyecto o, en su defecto, el plan de negocios, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es o no conveniente realizar una inversión? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será o no será conveniente realizar una inversión? La respuesta es sí, pero siempre y cuando se tenga el documento técnico que respalde esa inversión, ¿no? Y ese documento técnico, pues lo tenemos, simplemente no necesita ser, digamos, simplemente por criterio lógico, podemos decir acá, ¿no? Podemos ver acá o leer. ¿Qué dice? Diseño y evaluación de proyectos. Ojo, diseño y evaluación de proyectos. Es decir, este documento técnico va a tener una parte que es la evaluación de proyectos. Y esa evaluación, ¿qué me va a decir? Me va a decir si mi proyecto o la idea de proyecto que tengo, me va a decir si es o no es, primero, viable y segundo, si es o no es rentable. Para eso se elabora este documento técnico, para saber si es viable y segundo, para saber si es rentable. Porque obviamente cualquier persona, sea natural o jurídica, cuando quiere invertir, ¿qué es lo que busca? Pues busca rentabilidad, ¿no? O cualquiera de nosotros, cualquier persona. Lo que busca es ganancias, tener rentabilidad. ¿Y quién te garantiza esa rentabilidad? Si bien es cierto, no hay una garantía del 100%, pero por lo menos te da una cierta certeza, es decir, te reduce la incertidumbre el hecho de tener un proyecto. Entonces, como decía, el proyecto te va a decir si tu idea de negocio, tu idea de proyecto es o no es viable en primer lugar y es o no es rentable en segundo lugar. Y ahí nace la pregunta que quiero hacerles. A ver, alguien me contesta, yo estoy tomando nota de sus intervenciones, por favor. Entonces, si nos estamos refiriendo al tema de viable y rentable, ¿cuál será la diferencia entre ambos?
entre ambos términos. A ver, ¿alguien me responde, por favor? A ver, Lo Heidi, rentable, Heidi. sí, profesor, A ver, un momentito. a ver, te Lo escucho. rentable más ¿me oye? Sí, te escucho, te escucho. Ya, lo rentable se refiere más a la parte económica ¿Ya? y lo viable se refiere más a que si es accesible o no realizar el proyecto. Muy bien. Ahora, de ahí, a ver, Heidi, ahí nomás aprovechamos y te digo, a ver, de los dos, ¿cuál será primero o cuál es o ambos van de la mano o pueden ser por separado? A ver, ¿puedes especificar algo más? Es decir, si ya sabemos lo que es viable y lo que es rentable, Yo creo que ambos, entonces un ajá, proyecto, yo creo que ambos irían de la mano. ¿ya? Ok, muy bien. A ver, Yauri también está en línea. Claro, para como nosotros. Ya, muy bien, Heidi. A ver, Yauri. A ver, ingeniero, disculpe, yo pienso que, o sea, la viabilidad con la rentabilidad van de la mano. O sea, primero hay una fase técnica que, bueno, ya sea el Estado o la empresa debe aprobar, y una vez aprobada la fase técnica del proyecto propiamente dicho, ya pasa a la fase económica, Ujú. la cual la fase económica va de la mano con la rentabilidad de ese proyecto. Y la Ya. parte viable va con la parte técnica económica. O sea, van prácticamente de la mano, se podría decir. Bueno, Ujú. bajo mi punto de vista, no sabría decirle más. Ya está bien, Gracias. claro, claro, por supuesto, pero lo único que tenemos que tener claro es que primero tenemos que pasar la etapa de viabilidad, es decir, primero tenemos que demostrar que nuestro proyecto es viable y luego pasar a la otra etapa que es la rentabilidad. O sea, primero tengo que demostrar que mi proyecto es viable. ¿Viable en qué sentido? Viable, por ejemplo, comercialmente, es decir, tenemos clientes, vamos a tener clientes, vamos a tener demanda. Viable técnicamente, es decir, tenemos las condiciones técnicas, tenemos la tecnología, tenemos los recursos para poder eh, ejecutar el proyecto. Entonces, eso es la viabilidad técnica. Y luego pasamos a la viabilidad legal, ojo, eso es importante, es decir, legalmente estamos dentro del marco legal, cumplimos todas las normas, ¿ok? Y lo otro es la viabilidad ambiental, es decir, somos amigables con el medio ambiente. O sea, todos esos aspectos se analizan en la parte de viabilidad. Tenemos que ver, y ojo, hoy en día también se habla de una empresa, bueno, eso ya de la empresa, ¿no? Pero igual el proyecto debe tomar en cuenta también, ¿no? El de ser socialmente responsable, es decir, tenemos que estar involucrados con el tema ambiental, con el tema social y el tema legal. Una vez que ya tengamos todas esas etapas demostradas que son viables, pues pasaremos a la siguiente etapa. Puede ser viable, o sea, nuestro proyecto puede ser viable en todas esas etapas, pero no necesariamente rentable. Es decir, puede ser viable, pero al final el análisis nos demuestra que nos va a arrojar una rentabilidad baja o de repente no es rentable, ¿no? Entonces el proyecto también queda ahí, ¿no? Entonces para poder ejecutar tenemos que ser viables y tenemos que ser rentables, ¿ya? Ahora la pregunta que les hago es, ok, ¿habrá, bueno, hablemos en términos generales, ¿habrá algún negocio o algún proyecto que sea rentable pero no viable? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los escucho. ¿Alguien quiere intervenir? Profe, ¿pueden ser los proyectos mineros rentables pero no viables? Mm, ya, podría ser, sí. A ver, ¿por qué dices tú los proyectos mineros? Proyectos rentables, pero no Porque viables. causa contaminación los proyectos mineros, pero sí Ya. son rentables porque a la larga nos benefician la economía, pero en el lado de que tiene que ver con el medio ambiente, causa mucha contaminación, afecta a los pobladores cercanos que viven cerca de la minería, Ujú. como el proyecto Conga, que fue un fracaso. Ya. Efectivamente, claro. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, pero ojo, ahí el tema tiene que ver efectivamente con el aspecto social. Ahí estamos hablando de qué, de viabilidad, por ejemplo.
tendría que ver con el aspecto, como dice su compañero, el aspecto ambiental, ¿no? Y el aspecto social. Por eso desde hace un rato decíamos, ¿no? Hoy en día se exige que la empresa sea socialmente responsable, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ese lado, efectivamente, los proyectos, no todos los proyectos mineros, ojo, sino aquellos proyectos mineros que seguramente tienen esos problemas de viabilidad, pues, ¿no? Son rentables, pero en ciertos aspectos no son viables. Por eso es que no pasan a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La ejecución. Por eso es que no se ejecutan, ¿no? Simplemente se quedan ahí en el documento, ¿no? Esa es la situación. Y por ahí, por ejemplo, hay también haciendo, digamos, un ejemplo bastante extremo, por decir, pero de alguna forma nos va a ayudar a tener bien claro lo que es viabilidad y rentabilidad. Podríamos decir, por ejemplo, si alguien se quiere dedicar al negocio del tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, ¿no? Diríamos, es un negocio rentable, pero no es viable, ¿no? ¿Por qué no es viable? Porque no está dentro de las normas de la ley, pues no está enmarcado dentro de la ley, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, es otro negocio, podemos hacer otra actividad que puede ser rentable o es rentable, pero no viable, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Pues bien, entonces, como decía, esta pregunta está referido a eso, ¿no? Entonces, para hacer una inversión, ¿es conveniente o no? Siempre y cuando tengamos el respaldo técnico, definitivamente, ¿no? Pues bien, ese respaldo técnico se llama proyecto o, como decía, se llama plan de negocio. Específicamente porque el curso es proyectos, ¿no? Diseño y evaluación de proyectos, pues tenemos que hablar de proyectos, ¿ok? Pues bien, entonces, hablando de proyectos, vamos a tener el perfil de proyectos, como les había hablado ya hace un rato. Vamos a tener el análisis de prefactibilidad, el análisis de factibilidad y el diseño final, o conocido también como estudio definitivo, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar, los estudios definitivos del proyecto, es decir, la última etapa, ¿no? Estas son las etapas por las cuales pasan los diferentes proyectos. Va a depender también de su magnitud, ¿no? Es decir, no es lo mismo elaborar un proyecto, por ejemplo, para una inversión de 10.000, de 50.000 soles, que elaborar un proyecto para una inversión de 1.000.000 de soles, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, tampoco es que un proyecto tenga que pasar todos. De repente, para hacer una inversión de 10.000, de 50.000, de 100.000, solamente podemos hacer un buen perfil de proyecto. Y con eso es suficiente. Pero si vamos a tener una inversión de millones, entonces pues un perfil no es suficiente. Tendremos que seguramente pasar estas etapas, ¿no? De prefactibilidad o de factibilidad y al final inclusive de estudios definitivos, ¿no? ¿Ok? También depende, como digo, del monto de la inversión que queramos realizar, ¿ok? Bien, hablando de un perfil, o sea, el perfil es, digamos, el proyecto más pequeño en términos de magnitud en tiempo e inversión, ¿no? El perfil es el proyecto más pequeño, digamos, ¿no? Entonces, como dice ahí en la diapositiva, es un primer borrador del proyecto que se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la experiencia. O sea, como es un perfil, como digo, generalmente para inversiones no muy grandes, entonces pues los datos no son digamos, tan detallados. No se pueden trabajar con datos que se tienen a la mano, con la experiencia que se tienen. A veces se pueden hacer unos sondeos, ¿no? Para preguntar a la gente que conoce. Entonces, es información, digamos, no tan detallada, ¿no? Entonces, se puede hacer un perfil con ese tipo de información. También nos dice que trabaja con valores aproximados de las inversiones. O sea, no son valores tan exactos, sino aproximados, ¿no? Costos y ingresos, realiza un cálculo preliminar de la rentabilidad de la inversión. Acá también igual, o sea, cuando se habla de demostrar la rentabilidad, se trabajan con algunos ratios, ¿no? Los básicos, los elementales, por ejemplo, se puede trabajar con un indicador, el beneficio-costo, ¿no? Por ahí un indicador que es el retorno de la inversión, que son indicadores más sencillos, más simples, ¿no?
Asimismo, en el perfil, más que calcular la rentabilidad, un perfil nos indica si debemos o no continuar el análisis o estudio del proyecto. Además, también el perfil es la primera etapa para pasar a las siguientes, cuando se trata de proyectos de magnitudes mayores. Es decir, se elabora un perfil, luego se pasa a prefactibilidad y luego se pasa a factibilidad, ¿no? También existe eso, es decir, cuando la inversión es grande, empezaremos haciendo un perfil, luego pasaremos a la siguiente etapa y luego a la siguiente y luego a la última, ¿no? ¿Ok? Eso también es una característica del perfil. Luego la siguiente etapa es el estudio o el análisis o el proyecto de prefactibilidad, así se llama. En esta etapa se utiliza información de fuentes secundarias, ¿no? O sea, ya tienes información más verídica, es decir, proyectos anteriores, información que están en algunas otras referencias, como pueden ser manuales, estadísticas, que otros ya hicieron, ¿no? Por eso se llama fuentes secundarias. Otra característica del análisis de prefactibilidad es que trabaja con costos unitarios, ¿no? Es decir, ya se determinan costos en forma más específica, ya se trabaja con costos unitarios, de repente no con estimaciones ni costos generales, ¿no? Busca definir las principales variables referidas a. Entonces acá ya hay un tema más específico, más central. Por ejemplo, se tiene que ver lo que es el mercado, en qué situación está el mercado. ¿Cuáles son las alternativas de producción en el aspecto técnico, ¿no? Y cuál es la capacidad financiera del inversionista. Entonces, cuando se habla de un estudio de prefactibilidad, se dan alternativas. O sea, por ejemplo, si me dicen, vamos a ver el tema de localización, pues buscamos 2 o 3 alternativas. Si vamos a ver el tema del tamaño del proyecto, igual buscamos 2 o 3 alternativas. ¿En función de qué? En función de la disponibilidad de los recursos, ¿ok? Entonces, para tomar una decisión y decir, acá tenemos la alternativa A, la B y la C, ¿cuál tomamos? Va a estar en función de los recursos, ¿no? Por eso dice acá, recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, etc. ¿Ok? En eso consiste lo que es el estudio de prefactibilidad o el proyecto de prefactibilidad. Una vez que pasamos la etapa o el proyecto de prefactibilidad, la siguiente etapa es el proyecto a nivel de factibilidad o también el análisis de factibilidad, ¿no? En esta etapa se recopila y sistematiza fuentes primarias de información, es decir, la información tiene que ser de primera mano, o sea, tiene que estar allí en el lugar de los hechos, o sea, la información es real, es verídica. Eso es la diferencia entre un estudio de factibilidad. Por eso es que ustedes habrán escuchado a lo largo del tiempo como estudiantes, algunos en su actividad laboral, sí, seguramente ya están trabajando. Y cuando hablamos de proyecto decimos, ¿en qué nivel está? ¿Estamos en el perfil, estamos en el prefactibilidad o estamos en factibilidad? Eso seguramente lo han escuchado o lo van a escuchar siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De eso estamos hablando. Entonces, cuando estamos en la etapa de factibilidad, la información que se maneja en esta etapa es de primera mano. Por eso se dice fuentes primarias. ¿Ok? Ahora, las etapas del estudio de factibilidad son formulación y preparación y evaluación. Ya, acá ya se tiene que diferenciar claramente estas dos etapas. Formulación y preparación y evaluación. Formulación y preparación define las características del proyecto y calcula los costos e ingresos. Es decir, en esta parte, ¿qué es lo que se define? Se define la viabilidad, ¿no? Es decir, en la formulación y preparación definimos la viabilidad. Es decir, ¿nuestro proyecto es viable o no es viable? Se hace el análisis de mercado, se hace el análisis técnico, se determinan los costos y al final diremos, ¿es viable o no el proyecto? Y luego se pasa a la segunda parte, que es la evaluación, en la cual se determina la rentabilidad del proyecto. Es decir,
la inversión que vamos a hacer nos va a redituar, es decir, nos va a generar ganancias, utilidades, y cuál va a ser esa utilidad, ¿no? Entonces acá determinamos la rentabilidad, ¿ok? Asimismo, continuando con el estudio de factibilidad, este estudio, como es más detallado, este estudio, como es más específico, contempla 6 tipos, ¿no? O 6 partes, ¿no? O 6 componentes. ¿Cuáles son? Pues ahí ustedes lo habrán visto en su estructura, ¿no? Hay una primera viabilidad que hay que demostrar. ¿Cuál es el estudio de mercado, ¿no? Para ver la viabilidad comercial. Luego hay que ver la viabilidad técnica, o también se denomina ingeniería del proyecto, o tecnología del proyecto, o la parte técnica, ¿no? Esta es la parte técnica o de tecnología. Luego hay que ver la evaluación financiera, es decir, el capital, ¿no? El financiamiento. Hay que ver la parte ambiental, como decía, ¿no? Hay que ver si nuestro proyecto es perdón, disculpen, es viable en el aspecto ambiental. Como decía su compañero Jaime, a veces un proyecto puede ser muy rentable, pero lamentablemente en estos dos aspectos que estamos viendo acá, no se demuestra la viabilidad, ¿no? Es decir, la viabilidad ambiental y la viabilidad sociocultural. Esto se refiere a la sociedad, ¿no? A la comunidad, ¿no? Que está relacionada con el aspecto de verse comprometidos e involucrados. ¿Ya? Ok, entonces eso también es parte de un estudio de factibilidad. Asimismo, tenemos la última parte que también se incluye, es la administración y gerencia del proyecto, es decir, la parte organizativa. ¿Cómo se va a administrar? ¿Qué recursos humanos vamos a utilizar? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo se va a gerenciar? ¿No? ¿Ok? Hasta ahí el estudio de factibilidad. Luego viene el diseño final de un proyecto, lo que se llama también, como les manifesté anteriormente, los estudios definitivos, ¿no? Los estudios definitivos. Es decir, son aquellos en los cuales lo que se tiene en factibilidad hay que analizarlo en forma detallada si efectivamente esa información es de primera mano, la información es real, es decir, hay que comprobar. Y segundo, como ya está en esa etapa, se define el estudio definitivo, es decir, acá ya hay que desarrollar planos, ¿no? Hay que hacer los planos, los esquemas, los diseños, ¿no? Si es un producto, o sea, todo el aspecto técnico de documentación se tiene que hacer acá, ¿no? Por ejemplo, hay que detallar las especificaciones técnicas de los productos, hay que detallar los materiales, qué cantidad, qué precios, hay que verificar los precios, ¿no? Porque a veces en el estudio de factibilidad también se tienen los precios, los costos, pero acá hay que tener ya con más detalle, hay que hacer las cotizaciones reales. Generalmente en los proyectos, los costos, es decir, los precios, el costo de los materiales, etcétera, se debe de considerar en dólares. ¿Por qué? Por el tema de inflación, de depreciación, ¿no? Es preferible poner en dólares, porque digamos esa moneda se mantiene o mantiene su valor, ¿no? Relativamente en el tiempo. Porque si consideramos en un tema monetario nacional, como que la moneda, ¿no? Va a perder el valor, se va a depreciar, se va por efectos de la inflación, va a perder su valor, etcétera, etcétera. Por eso es que se recomienda cuando uno hace un proyecto a este nivel, considerar pues los costos, los precios en dólares, ¿no? Asimismo, se tiene que evaluar el cronograma valorado del trabajo, es decir, un cronograma especificado, ¿no? De todas las etapas del proyecto y cuánto tiempo va a durar su ejecución, ¿no? Asimismo, ya se tienen que hacer en los estudios definitivos, lo que son las escrituras, los documentos legales, ¿no? Es decir, hacer los trámites en el municipio, en los registros públicos, hacer toda la documentación en esta parte se hace. Por eso se llaman estudios definitivos. Es decir, porque ya el proyecto ya pasó factibilidad, es decir, es factible, es viable y es rentable. Ok.
Ahora pasamos. Si queremos continuar, ya pasamos a los estudios definitivos. Es decir, es la antesala de la ejecución. Acá ya tenemos que tener todo en regla, documentos, autorizaciones, diseños, planos, cotizaciones, selección de personal, ¿ok? Capacitaciones, inducciones, o sea, tener todo listo para pasar a la siguiente etapa, ¿ok? A esto se llama estudios definitivos. Y como decía, hasta ahí es esta parte, ¿no? La primera parte, que es diseño y evaluación. Ya a partir de acá viene la ejecución, es decir, la puesta en marcha del proyecto, es decir, ponerlo a funcionar. El proyecto entra en funcionamiento. A eso se llama gestión de proyectos. Es la parte que corresponde ya a la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, en esta parte dice, son todas las actividades relacionadas con la construcción y o instalación del proyecto. O sea, acá ya se empieza a construir, se empieza a instalar, o sea, se empieza a ejecutar. Los gastos de la fase de ejecución se registran en la inversión inicial, obviamente, ¿no? Acá ya se tenía, en la fase de factibilidad, ya se tenía que haber considerado acá la inversión necesaria, ¿no? Ejemplos de este tipo de proyectos: construcción de un centro de salud, construcción de un puente, instalación de una empresa, ya se empiezan a instalar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, acá ya viene la parte de ejecución, empiezan las operaciones, empiezan a desarrollarse las actividades. Luego viene la parte de, una vez que ya se instaló, ya se construyeron las instalaciones, se instalaron las máquinas, se hicieron las pruebas, ¿no? Ya viene la fase de operación y mantenimiento, es decir, cuando ya todo empieza a funcionar, cuando el proyecto ya empieza a producir, si hablamos en términos de un proyecto industrial, por ejemplo, ¿no? Ya empezamos a producir. Entonces acá viene la operación y el mantenimiento, es decir, un proyecto pues también necesita mantenimiento, ¿no? Cuando ya está funcionando, ¿no? Entonces esta es la fase de operación y mantenimiento. Y luego ya viene la parte de evaluación, es decir, siempre hay que estar monitoreando, siempre tenemos que ir controlando y tenemos que ir evaluando si todas las actividades que se consideraron en la parte de la formulación o del diseño se están o no cumpliendo, ¿no? Y si no, hacer pues una evaluación, hacer una retroalimentación e ir corrigiendo, ¿no? Los problemas que puedan ir presentándose. En esta parte, como se trata del tema de evaluación, no nos olvidemos, nosotros como ingenieros, en términos generales, tanto civiles, ambientales, industriales, etcétera, en ingeniería se tiene que medir, o sea, el que no mide no puede mejorar, o sea, no puedes controlar sin medir. Entonces acá hay que medir para ver si efectivamente el indicador o las actividades que estamos realizando están dentro de los plazos previstos, están dentro de los recursos considerados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso hay que utilizar indicadores. Indicadores para medir qué, insumos, indicadores para medir productos, para medir impactos, para medir efectos, ¿no? Este es un tema ya de formulación de indicadores que nos ayudan a ¿qué? A controlar, en primer lugar, y en segundo lugar, a evaluar, ¿no? En segundo lugar, a evaluar el proyecto. Entonces, acá se utilizan indicadores, ¿ok? Pues bien, hasta ahí, digamos, es todas las etapas que contempla un proyecto, porque a partir de ahí ya vamos al tema más específico, ¿no? Donde comienza un proyecto. A ver, hasta ahí, si hay alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, por favor, los escucho. Profesor, una consulta. Soy Abraham Dime, Sánchez. Jaime, no, Abraham, ¿no? Sí. Abraham, a ver. Estas etapas del proyecto que se ha considerado funciona en todo tipo de proyecto, ya sea de prestación de servicio, comercialización o construcción, o varía según el rubro. No. Esto es en términos generales, para todo tipo de proyecto. Lo que sí puede variar es de acuerdo al tamaño, es decir, de acuerdo al monto de la inversión. A ver, como decía hace un rato, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo un capital de 10,000 soles. Entonces digo, con 10,000 soles quiero aperturar una microempresa, porque al final son micros, ¿no? Un pequeño negocio. Entonces, para hacer ese pequeño negocio, seguramente yo
simplemente utilizaré la primera etapa, pues, ¿no? A nivel de perfil, ¿no? Por el monto de la inversión. Como son 10.000 soles, entonces trabajaré a este nivel, ¿no? Porque no es mucha inversión. Entonces haré un sondeo. Obviamente es necesario recolectar datos, preguntar, hacer unos cálculos aproximados y ver, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿será necesario hacer, si mi capital es de 10.000 soles, sea el negocio que sea, ¿no? Que yo quiera poner, sea de bienes o servicios, ¿será necesario? La pregunta es pasar a prefactibilidad, pasar a factibilidad y pasar a estudios definitivos. Me parece que no, ¿no? O sea, más voy a gastar haciendo estos estudios y mis 10.000 soles se va a ir solamente en hacer estudios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender, justamente acá estaba la pregunta, ¿no? ¿Es o no conveniente realizar una inversión? Sí, es necesario, es conveniente realizar una inversión, pero debe ir acompañado de un perfil de proyecto o de un plan de negocios o de un proyecto, dependiendo del monto de la inversión. Entonces, no es lo mismo que yo quiera invertir 10.000 a que yo quiera invertir 100.000 o que yo quiera invertir 1.000.000, ¿no? Entonces, obviamente, si yo estoy queriendo invertir 1.000.000, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, para invertir 1.000.000 ya no va a ser solamente perfil de proyecto, ¿no? Entonces, ahí seguramente tendré que pasar a las siguientes etapas, ¿no? En la que es necesario ya trabajar con datos reales, ir al lugar de los hechos, ir al campo y verificar la información, recopilar los datos reales, hacer pues la parte de viabilidad y hacer la parte de evaluación y bueno, y pasar lo mismo acá, ¿no? Tendremos que hacer planos, tendremos que sacar escrituras, tendremos que hacer, o sea, en detalle, o sea, tendremos que tener especificaciones técnicas, etc. O sea, esto es en general, como vuelvo a repetir, para todos los proyectos, pero dependiendo del monto, obviamente, pues podemos obviar algunas de estas etapas, ¿no? Generalmente para inversiones grandes, mayores, hay que cumplir detalladamente todas estas etapas, ¿ok? ¿Alguna pregunta más, por favor? Ingeniero, una consulta. Dime. Para tener, o sea, para tener para tener una empresa de proyectos, una empresa proyectistas, ¿qué requerimientos se tienen que tener ahí? Para realizar proyectos. Claro, Claro, para realizar a proyectos. ver, para realizar proyectos la recomendación es, en primer lugar, que tengas un equipo multidisciplinario, necesariamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú solo no puedes dominar todos los campos. Si ustedes podrán observar el esquema del proyecto, habla de estudio de mercado, por ejemplo, que nosotros también vemos, pero sería excelente que tengas pues un profesional en marketing, ¿no? Por decirlo, alguien que vea el tema específico de mercado, sería lo ideal. Si tú estás hablando de la parte técnica, de la parte de ingeniería, y quieres orientarte al tema de construcciones, tendrás que tener civiles, ¿no? O arquitectos, definitivamente. O si quieres orientarte al tema de producción, de bienes y o servicios, el tema productivo, industrial, tendrás que tener industriales. Para el tema de evaluación económica, si bien es cierto, nosotros hacemos también como ingenieros industriales evaluaciones económicas, hacemos ¿no? La evaluación del TIR, el BAN, vemos los estados financieros, pero qué mejor que un economista o un contador, por ejemplo, que lleve esa parte, un economista, por ejemplo, igual, ¿no? Es la parte económica, ellos ven finanzas, o ese es su campo, ¿no? Entonces, para hacer la evaluación más completa, pues un economista, seguramente, ¿no? Y por ahí, pues asesorarse, si no como parte del staff, pero por lo menos una asesoría externa de la parte legal, por ejemplo, siempre un abogado. O sea, el proyecto en realidad involucra a una serie de disciplinas. O sea, tenemos que tener un equipo multidisciplinario. Eso es lo ideal, ¿no? En todo caso, porque cada uno se va a desempeñar en su área y obviamente va a contribuir con lo que mejor tiene, ¿no? Y aparte, obviamente, pues la parte de los equipos, ¿no? Los instrumentos necesarios, ¿no? Como son, pues, las computadoras,
los software, los programas, no sé, que hoy en día son necesarios para ver, ¿no?, cada uno de esos aspectos, ¿no? Y en un equipo de campo, definitivamente, también, o sea, siempre tenemos que tener un equipo de campo que vaya al lugar de los hechos, a recolectar información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Para poner o tener una empresa que se dedique a hacer proyectos, el tema de recursos humanos es importante. ¿Ok? ¿Alguien más? Gracias. Ok. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente parte, que es el estudio de mercado, que ya es parte, digamos, del proyecto, ¿no? En el estudio de mercado, lo que vemos es básicamente, en primer lugar, el mercado proveedor. O sea, tenemos que identificar quiénes nos van a abastecer, ¿no? Quiénes son los proveedores, quiénes nos van a abastecer de materia prima, de insumos, etcétera, ¿no? Tenemos que ver cuál es nuestra competencia, ¿no? O sea, los competidores, ¿no? Tenemos que identificar para saber, pues, ¿no?, cuál es la oferta que ellos tienen, ¿no? ¿Qué están ofertando al mercado? Tenemos que ver el canal, cómo vamos a distribuir nuestro producto, ¿no? Si vamos a distribuirlo directamente de la fábrica al consumidor final o vamos a tener intermediarios, ¿no? Mayoristas, minoristas, distribuidores, etcétera. Tenemos que ver la parte de la demanda, quiénes van a ser los consumidores. En esta parte más específicamente, seguramente lo vamos a ver más adelante, cuando ya tenemos que ver la demanda potencial, la demanda disponible, la demanda objetivo, ¿no? O sea, ir segmentando el mercado consumidor también. Si nuestro mercado es un mercado local o puede ser un mercado internacional, por lo tanto habría que analizar también el mercado internacional, ¿no? Es decir, si va a ser un producto de exportación. Asimismo, hay que ver el mercado laboral, es decir, nosotros necesitamos mano de obra calificada o no necesitamos mano de obra calificada, solamente necesitamos mano de obra no calificada, eso también hay que ver, ¿no? Si en el área contamos, ¿no?, con la mano de obra calificada necesaria, ¿no? O sea, todo esto se analiza en la parte de mercado. Y como el mercado está relacionado con el producto, es decir, nosotros tenemos que tener un producto que ofrecer al mercado, entonces obviamente tenemos que ver el ciclo de vida de un producto. Y ahí nosotros podemos, ¿no?, observar, evaluar, ¿no?, visualizar y analizar más que todo, ¿no?, cómo es que un producto, al igual que nosotros como seres humanos, tenemos un ciclo de vida, ¿no? Y ahí lo podemos observar. El producto tiene una parte de nacimiento, nace, se introduce al mercado, crece, llega a su punto máximo y en la cual se puede mantener un periodo de tiempo, que es el periodo de madurez, y a partir de un cierto tiempo más empieza el declive. ¿Por qué empieza el declive? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Por qué es que un producto llega a una etapa en la que necesariamente va a comenzar el declive? ¿O ustedes piensan que no? O sea, o hay Puede ser, productos... profe, Sí, dime, puede Jaime. ser de una empresa, por ejemplo, como el caso Blockbuster, que llegó en su introducción, de ahí su crecimiento y su madurez, pero como no mejoró, o sea, como no buscó mejoras, como quiso mantenerse ahí en su tradición, llegó su declive. Ya, efectivamente. ¿Por qué sucede eso? Porque no innova, porque no mejora, porque no cambia. Es decir, si nace un producto, crece, llega a su etapa de madurez y se mantiene ahí, sin innovar, sin mejorar, sin cambiar, pues obviamente va a llegar el declive y pues va a desaparecer, ¿no? Ahora, por ahí me dirán, profesor, pero hay marcas, ustedes lo han dicho, que se mantienen, sí, pero lo que están haciendo hoy en día, ¿qué cosa es? Innovar. Es decir, llega un producto X, le dan una innovación cualquiera. No nos olvidemos nuevamente que cuando hablamos de innovación en el diseño, innovación en el proceso, innovación en el producto, innovación en el envase, innovación en el marketing, etcétera, etcétera. Entonces, si no innovamos, simplemente el producto va a desaparecer. Pero si innovamos,
Llegamos a la madurez y a partir del declive podemos relanzar el producto nuevamente y otra vez iniciamos el ciclo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esa es la razón, la innovación. Hoy en día la innovación, la mejora, ¿no? La diversificación es importante en los productos. ¿Ok? Pues bien, ahí tenemos el ciclo de Profesor, vida. Sí. podría ser también por un mal manejo en la administración o en la logística. A ver, ese es un tema ya, digamos, más de gestión. Podría ser, por supuesto, es que justamente, ¿no? Porque hay un mal manejo, pues no, o sea, el que hace la gestión. Ahora, la logística no sé si pueda incidir en que un producto pueda iniciar su declive, pero sí la gestión, porque la gestión va a ser, pues obviamente, si tengo una mala gestión, pues no va a, digamos, el producto no va a continuar en el mercado porque lo que necesitamos es innovación. Ojo, estamos hablando del ciclo de vida del producto. No estamos hablando de los problemas que tiene el producto de abastecimiento en el mercado, ¿no? Sino estamos hablando del ciclo de vida, como cualquier producto. Es decir, el producto puede estar acá y puede mantenerse. Ojo, este ciclo de madurez puede ser largo. Pero si en un momento determinado apareció otro producto de la competencia que mejoró o que satisface la necesidad del cliente o que le brinda un valor agregado al cliente, pues acá después de eso puede iniciarse el declive. ¿Ok? O sea, este ciclo puede ser largo, el de madurez puede mantenerse, ¿no? Un buen tiempo en el mercado, siempre y cuando no aparezca pues la competencia y con otro producto innovado o diversificado o diferenciado, pues empieza a hacerle la competencia y al final lo que va a suceder es que ese producto va a empezar el declive, ¿no? Básicamente es eso, ¿ya? Pues bien, entonces, esto es el ciclo de vida del producto, pero haciendo un análisis, a ver, ahí sí quiero ver su colaboración de ustedes, a ver, hay 30 segundos para observar, ¿no? Ahí tenemos lo mismo, el ciclo de vida de un producto, pero ya analizado en términos más específicos, donde entra el tema de ventas, de costo y el flujo de efectivo. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes me dirán, ¿y en qué etapa entonces nos conviene mantenernos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguien acá sí voy a apuntar su intervención. A ver, lo van a observar, 30 segundos para observar ahí el gráfico, que es el mismo, ¿ah? Es el mismo gráfico que el anterior, solo que acá estamos haciendo un análisis un poquito más detallado, un poquito más profundo, en la que estamos tomando en cuenta las ventas y los costos, ¿no? Y además, por ahí, el flujo de efectivo, es decir, ustedes saben, los industriales que han llevado finanzas saben que, ¿no? El cash flow, ¿no? El cash flow, ¿no? El dinero en efectivo, ¿no? Es importante para cualquier empresa. Entonces, ahí también se muestra esa parte, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y en qué etapa entonces tendríamos que permanecer nosotros? Según el gráfico. Ingeniero, sería en la etapa de flujo de efectivo. ¿Por qué? ¿Por A ver, qué? en forma ordenada. ¿Quién está haciendo uso de la palabra? Yauri. Yauri, a ver, Yauri. ¿Qué dices? ¿Por qué pongo esa etapa? Porque al poner el flujo de efectivo, o sea, va a haber, como estamos en esa etapa, apreciando la imagen, va a haber una constante de crecimiento, o sea, va la tendencia a crecer para mantenerse y por ende es mejor estar en una etapa de tendencia de crecimiento a quedar en una etapa plana, donde prácticamente puedes decaer ahí. Ya. Profesor Woman. Ok, muy bien, Yauri. Ok, gracias por tu intervención. A ver, Heidi, Heidi. Sí, yo considero de que podría ser en la línea donde dice ingreso por venta. Ingreso. Porque Ya, ahí ingreso no hay... por ventas, o sea, ya.
Pero esa es una curva, En ojo, la eso. curva del ingreso por ventas es esta de Claro. acá, ¿no? Que empieza de acá y empieza a crecer, crece, crece, y en la madurez obtiene su más alto valor, y a partir de ahí empieza a decrecer. O sea, la etapa del ingreso por ventas, mejor dicho, la curva del ingreso por ventas, está presente en todas las etapas, ¿no? Entonces Profesor, la pregunta era, ¿en qué etapa nos conviene mantenernos, por ejemplo, ¿no? Esa era la profesor, pregunta. Sí, dime, ¿quién habla? ya habla Ay, Montesa. A ver, dígame. Este, yo también estoy de acuerdo con el aporte del compañero Yauri, también me mantendría en lo que es el flujo de efectivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esa etapa de crecimiento, y si yo tengo un producto, por ejemplo, manteniéndolo en esa etapa, yo puedo innovar mi producto y puedo también mejorar algunas debilidades que tengan, ¿no? Para tener una mejor aceptación en lo que es el mercado. ¿Ya? Claro, igual que le contesté a Heidi, sí, pues acá tenemos, esta es la curva del flujo de efectivo, ¿no? Esta es la curva del flujo de efectivo, ¿ok? Pero en esta curva, ¿en qué parte? O sea, porque esta curva igual, ¿no? Está en introducción, está en Profe, crecimiento, está en madurez y está en declinación. La pregunta profe, En es, crecimiento, etapa de crecimiento. ¿en qué parte? ¿En qué parte de la curva? ¿En qué parte? ¿En profe, introducción, en crecimiento, en madurez o en declinación? En crecimiento. ¿Ok? profesor, A para ver, mí es profe, madurez. yo creo que es en Madurez. costo de desarrollo y producción y el punto del ingreso neto. En ese punto donde están en madurez, ese punto de inflexión Madurez. donde están el costo de desarrollo y producción e ingreso neto, ahí está el flujo de equilibrio. ya. Bien. Sí, efectivamente, si nosotros hacemos el análisis, tenemos en primer lugar, esta curva de acá es el ingreso por ventas, es decir, todo lo que la empresa o el proyecto o el producto genera por ventas, ¿no? O sea, iniciamos de cero, vamos creciendo, llegamos al pico y de ahí empieza la declinación. Pero ojo, eso es el ingreso por ventas. Hay un tema, o sea, nosotros sabemos que ya lo han estudiado cuando hemos estado en finanzas, que yo puedo tener un gran ingreso por ventas, pero a eso hay que descontarle los costos, ¿no? ¿Y cuáles son mis costos? Entonces, acá vemos una curva de costos que está acá, ¿no? Es el costo de desarrollo y producción, que es esta. Que inicialmente en la parte de introducción, por ejemplo, los costos son elevados, ¿no? Acá está, son altos. Llega hasta una parte de crecimiento son altos y a partir de ahí los costos empiezan a disminuir, si ustedes pueden observar, ¿no? Cada vez los costos disminuyen, ¿no? Y lleva en una parte que casi se hace horizontal, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta los costos, es decir, vamos a llegar a un punto en el que los costos se van a disminuir. La pregunta es, ¿y por qué acá los costos son altos? Es debido a la demanda, profesor. Cuando un producto nuevo llega, hay alta Ya. demanda y no hay muy poca producción del mismo producto. A ver, ¿será eso? Más que todo por la inversión que uno realiza al iniciar La un proyecto. inversión. O sea, acá hay que incurrir en bastantes Cero, para- egresos de dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que claro. promocionar el producto, tenemos que ver la Recién va a parte entrar de, al mercado. ¿no? Claro, en esta etapa recién estamos introduciendo. Entonces acá, como estamos introduciendo el producto, vamos a incurrir en costos. Por eso es que los costos se elevan. Una vez que ya el producto empieza a crecer, ojo, ¿qué es esto? Ya empieza a crecer, ¿no? Entonces los costos ya empiezan a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el producto ya está en crecimiento, la gente ya lo conoce, la gente ya lo adquiere, la gente ya lo prefiere, entonces ya no es necesario incurrir en muchos gastos, solamente hay que mantenerlo, ¿no? Entonces los costos empiezan a bajar. Llega el tema de la madurez y acá ustedes, efectivamente, como dijo uno de sus compañeros, tenemos esta parte sombreada, ¿no? Y esta parte sombreada, ¿qué quiere decir? Que es la parte donde ya tenemos ganancias, tenemos ingresos. Ojo, no es ingreso por venta, sino es el ingreso neto, o sea, es la ganancia. Es decir, cuando ya obtenemos ganancia, cuando el producto está en madurez, tenemos ya ganancias netas y cuando ya el producto, una vez que ya está en madurez y empieza a bajar, ¿no? Sus ventas,
pero como los costos son mínimos, ¿no? Porque los costos ya bajaron a la parte mínima, porque digamos que el producto ya está funcionando solo, ¿no? Como ya es conocido, ya funciona solo, ya no necesita impulso, ya no necesita... Entonces ya los costos son mínimos, solamente hay que mantenerlo en el mercado. Entonces, en esa parte, como los costos son mínimos, a pesar de que los ingresos empiezan a disminuir, todavía tenemos ganancias, ¿no? Todavía tenemos utilidades. Esta parte sombreada viene a ser el ingreso neto. Ahora, este periodo, como vuelvo a repetir, se puede alargar más, ¿no? Entonces, va a depender de cuánto tiempo podamos nosotros mantenernos acá. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar ganancia. El problema, ¿dónde surge? Como dije hace un rato, el problema surge cuando aparece la competencia y lanza al mercado otro producto similar, pero innovado, o diferente, o mejorado. Ah, ahí viene el problema, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que esta curva de ingreso por ventas no va a ser, de repente puede caer más rápidamente. Entonces ahí el tema de esta parte se va a reducir, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Esto es importante, ¿no? Es hacer el análisis de este gráfico es importante porque esto nos muestra cómo es que, digamos, varía, ¿no? La permanencia de un producto en el mercado. Entonces es importante esta etapa de madurez, tratar de alargarlo lo más que se pueda, ¿no? Sería lo ideal, porque eso nos va a permitir más ganancias, nos va a permitir más utilidades, ¿no? ¿Ok? Bien. Ok, entonces eso es lo que le quería mostrar para hacer un análisis más detallado. También es necesario trabajar con estrategias, ¿no? Tanto la parte comercial como el análisis del entorno, ¿no? Entonces, dentro de esas estrategias existen factores que influencian, ¿no? De todas maneras. Por ejemplo, tenemos el factor económico, ¿no? Tipo de cambio, aranceles, fijación de precios, salarios. O sea, esto es importante. Porque al final, como dijimos, pues esto va a influenciar ¿en qué? En los costos. No nos olvidemos que cuanto menos costo tengamos, vamos a tener más ganancias, ¿no? También es otro aspecto importante el aspecto sociocultural, ¿no? Para ver muy bien, los consumidores tienen hábitos de consumo, tienen motivaciones de compra. Hoy en día esto es importante, ¿no? Es decir, esto hoy en día ha tomado mucha importancia, es decir, nos motiva, ¿no? O sea, lo que hace el marketing es inducirnos a comprar a pesar de que no necesitemos, ¿no? Pero hay gente que se deja inducir, ¿no? Se deja motivar y a veces compra pues simplemente porque quiere comprar, ¿no? Por la propaganda, por la publicidad, por el marketing, etcétera, ¿no? Luego tenemos los factores tecnológicos. Acá viene un término, la obsolescencia, ¿no? Lamentablemente, hoy en día esto de acá cada vez es más corto, es decir, el ciclo de vida de los productos se va acortando. ¿Por qué? Por la innovación, pues, ¿no? Es decir, hay productos que son nuevos y en un corto periodo ya son obsoletos. ¿Y por qué son obsoletos? Porque ya aparecieron o ya apareció en el mercado un nuevo producto mejorado, con innovación, con otra tecnología que, a pesar de que es un producto nuevo, reciente, queda obsoleto, ¿no? Luego tenemos los factores políticos y legales, que es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta la opinión de la gente, la confianza, las expectativas, también es importante, ¿no? Hacer un análisis. Todo esto configuran las oportunidades y amenazas del proyecto, ¿ok? Entonces, esto es importante. A ver, cuando hablamos de oportunidades y amenazas, ¿de qué estamos hablando? Del aspecto externo, ¿ok? Del aspecto externo, ¿ok? Bien, eso es en la parte de mercado. Asimismo, tenemos la siguiente parte de un proyecto que viene a ser la ingeniería o, como decía, el estudio técnico también se llama, ¿no? O ingeniería del proyecto. O la parte tecnológica, ¿no? Entonces, esto es la parte técnica, ¿no? Básicamente, en esta parte lo que se hace es analizar las distintas alternativas y condiciones en que pueden combinarse los factores productivos. Alternativas y condiciones, ¿no? Cuando hablamos de factores,
hablamos pues, de la parte de recursos humanos, de personas, de la parte de materia prima, insumos, de la parte de tecnología, ¿no? Todos esos factores de alguna forma van a incidir en la parte productiva, ¿no? Ojo, cuando hablamos de la parte productiva hablamos de bienes o de servicios, ¿ok? También en esta parte hay que definir lo que son las obras físicas, es decir, las instalaciones, la infraestructura, los equipos, las maquinarias, la mano de obra, ¿no? Asimismo, los costos e ingresos. Acá hay que, en la parte de ingeniería del proyecto hay que analizar los costos, ¿no? Hay que analizar los ingresos, ¿no? Y hay que ver cuánto de inversión, hay que hacer el cálculo, ojo, en la parte de ingeniería hay que hacer el cálculo de cuánto de inversión se necesita, por lo menos en la parte de producción, ¿no? Es decir, tenemos que calcular cuánto es necesario invertir en esta parte. Pues se parte de lo que es costos, ¿no? Los costos son importantes, costo de mano de obra, costo de maquinaria, costo de insumos, costo de materia prima, costo de los empaques, etcétera, etcétera. Inclusive costo de distribución, si es que el proyecto incluye lo que es la distribución, ¿no? Asimismo, hay que calcular la capacidad productiva, es decir, a esto entra, la capacidad productiva está relacionada ¿con qué? Está relacionada con el tamaño, es decir, el tamaño. ¿Cuál es el tamaño de la planta? ¿Cuál es el tamaño del proyecto, no? ¿Ok? Bien. En más detalle, tenemos ahí algunos cuadros, por favor, eso hay que revisarlos, ¿ya? Con más detalle, ustedes lo van a ir revisando con más detalle, porque ya nos va a ganar esta primera hora, nos vamos a quedar ahí por el momento, ¿ya? Vamos a hacer una pausa, si no hay alguna consulta hasta acá, hacemos una pausa para cerrar esta primera hora y volver en la segunda hora, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, una consulta. Dime. Con lo que respecta al cuadrito último que nos mencionó visualizar. ¿Ya? El anterior. No, solo para acotar que, o sea, es por eso que el anterior, es por eso que las grandes empresas ya conociendo estar en ese punto donde hay ingresos netos, claro, ingresos netos fijos, es por eso que para evitar la competencia es lo que generan los monopolios. ¿Podría decirse? Ah, no, obviamente, o sea, y sería lo ideal, ¿no? ¿Quién no quiere ser el monopolista? Pero eso está prohibido, ojo, eso es ilegal también, ¿no? No, por eso, no hay una red, porque... Inclusive, ojo, existe. claro, hablando de ese tema, inclusive está prohibido la concertación de precios, es decir, a veces en una determinada línea de producción existen pues 4, 5 empresas o 6 empresas nada más. ¿Y qué es lo que hacen? Y lo que hacen es, bueno, se ponen de acuerdo para fijar un precio para sus productos, con la finalidad de obtener más ganancias. Y eso también está prohibido, eso también es ilegal, ¿no? O sea, acá se supone que tenemos un libre mercado, ¿no? Se supone, donde debe primar la oferta y la demanda, ¿no? Es lo ideal. Pero lamentablemente esos son distorsiones del mercado, pues eso también ustedes lo han estudiado, ¿no? Entonces, efectivamente, pasa eso, sí, pasa eso. Las empresas hacen lo posible por, pues, obviamente, ser los únicos en el mercado o tratan de concertar precios y para mantenerse en esta etapa, que es la que le genera más beneficios, ¿no? Definitivamente, claro que sí. Pero el monopolio no existe, salvo algunos recursos como, bueno, puede ser el agua, de repente, que son pues, indispensables para la vida, ¿no? Pero aparte de ello, creo que está prohibido, inclusive es prohibido por ley, o sea, no deben existir monopolios, ¿no? ¿Ok? Bien, muchachos. A ver, si no hay ninguna pregunta más, acá hacemos un alto, ¿ok? Y volvemos dentro de más o menos 20 minutos, ¿ya? Más o menos, ¿ok? Para la segunda hora, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, una consulta, le habla bien Castañeda. Por inconvenientes en el internet, más o menos a las 7:25 pude llegar a clase. ¿Ya? Pero en cuanto a la asistencia, no sé si... No hay problema, no te preocupes, no hay problema, voy a tomar en cuenta. ¿Ya? Correcto. No te preocupes, ¿ya? Ok, muchachos, volvemos entonces para la segunda hora, ¿ok? Ok, profesor, nos vemos. Ok, gracias.